Mi tema para esta mañana es ¿para qué nos ha sido dada la Biblia? Y los voy a invitar a leer todo este capítulo conmigo, aunque después vamos a enfocar el telescopio en las afirmaciones que hace este libro bendito en los últimos 2 versículos. ¿Lo encontraron todos? 2 Timoteo capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer de la nueva versión latinoamericana. Si usted no tiene una Biblia, le recomiendo, lo aliento a que compre una a la salida del culto allí. Esta versión que voy a leer es la mejor que creo que hay en habla hispana en el día de hoy. Muy precisa la traducción, mucho mejor que la traducción del 60. Y dice así, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pero debes comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, Timoteo, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, chismosos, difamadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo eso sí la apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder en la vida práctica. A los tales, evítalos, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son personas de mente depravada, réprobos en cuanto a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos 2. Pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acontecieron allí en la tierra de Turquía donde tú vivías, Antioquía, las ciudades de Antioquía, Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Hasta aquí la palabra del Señor. Arrebatado al tercer cielo. Ese era el título a todo color que apareció en un póster por todas las iglesias de la ciudad de Vancouver. Allí se anunciaba y en los periódicos que en tal día y en tal lugar, a cierta hora, el hermano fulano de tal, que era misionero en el Amazonas, venía a la ciudad de Vancouver
para compartir con todo el pueblo de Dios una experiencia notable que había tenido hacía 2 años. Esa experiencia era que Dios lo había arrebatado al tercer cielo, allí a la presencia del mismísimo Dios. Y ahora este hombre venía a contarle al pueblo de Dios lo que había visto. Cuando yo vi aquel cartel no pude menos que asombrarme que hubiera gente que promoviera semejante evento, que hubiera gente que quisiera ir a ese evento. Sin embargo, en el día señalado, 3.000 personas congregaron para escuchar al hermano fulano de tal que traía un mensaje tan revolucionario. De acuerdo a mi palabra, que es esta que tengo frente a mí, sabía que eso era un cuento de hadas, ciencia ficción, cuento chino, como decimos. Y no pasó mucho tiempo hasta que se descubrió la trampa. A los poquitos días que pasó el evento, alguien sacó de los archivos de su casa artículos del diario de la ciudad de Vancouver, escrito 30 años antes, donde se había anunciado que el mismo sujeto, que también estaba ministrando en el Amazonas, hacía 2 años que había sido arrebatado al tercer cielo y venía a contarles la historia de hadas a la gente de la ciudad. Una hermosa estafa. Y me quedé pensando, ¿cómo es posible que 3.000 personas que dicen ser cristianos no hayan tenido el discernimiento para darse cuenta que eso era un cuento chino? Y sin embargo, creo que si alguien viniera con ese cuento en el día de hoy, no me extrañaría que llene el Rose Bowl. El apóstol Pablo escribió esta carta a su hijo espiritual Timoteo para recordarle que en los últimos tiempos vendrían gente de la peor calaña. Gente que vendría como ovejas cuando en realidad eran lobos. Engañadores fraudulentos. Gente destinada a robarle al pueblo lo más precioso que tiene, que son sus billetes. Y hacerlo a cambio de contarles historias y cuentitos que no tienen ningún fundamento. El Evangelio no creció en un vacío, mis hermanos. Cuando el Evangelio comenzó a crecer por todo el suelo de Europa y por todo el suelo del Medio Oriente, la sociedad, al igual que en el día de hoy, estaba inundada de religiones falsas. En el día de hoy el Evangelio compite contra miles de sectas e ideologías erróneas. Les conté ya varias veces que la vez pasada un día me metí en un sitio de internet, más de 2.000 sectas. Si usted quiere perder el alma, dedíquese a estudiar una de ellas por día y dentro de 30 años va a estar en el infierno. Ahí está. Ustedes y yo más que nunca necesitamos la verdad. Pero no solamente que hay sectas falsas alrededor, sino que el diablo con su astucia siempre ha buscado desmoronar a la iglesia infiltrándose adentro con doctrinas erróneas. Y siempre hay gente, por el problema que llevamos de tener una mente oscurecida, que está dispuesto a escuchar esas cosas. Y San Pablo le dice a su hijo, mira Timoteo, cuando tú te levantes a predicar la palabra, vas a tener un conflicto gigante. Porque va a haber gente que no te va a escuchar, va a haber gente que está medio contigo y medio no, y va a haber gente que va a estar 100% de parte tuya. Pero para que tengas éxito en la tarea que Dios te propone, recuerda esto. ¿Qué a diferencia con todos esos embaucadores? Recuerda de dónde viniste tú. Que tú aprendiste desde niño las Sagradas Escrituras. Y luego recibiste el ejemplo de tu pastor, que fui yo, Timoteo, y que viste lo que a mí me tocó sufrir en la ciudad donde llegué, donde tú vivías, para predicarte el Evangelio. Y entonces fuiste mi conducta, mi ejemplo, todo lo que yo te enseñé, Timoteo. Pero más que nada, el valor que tiene aquello que te persuadiste desde pequeño, que te enseñaron en el hogar. Y entonces, en los últimos 2 versículos, para recordarle una vez más la importancia que tiene la Sagrada Escritura, Pablo nos deja estos dos versículos, como hablamos nosotros los evangélicos, para recordarnos
¿para qué no fue dada la Biblia? ¿Para qué no fue dada la Sagrada Escritura? Y básicamente nos va a decir tres cosas el apóstol. Nos va a decir que la Biblia es un libro distinto a todos los demás. Nos va a enseñar 4 efectos que quiere cumplir y luego nos va a enseñar el propósito final. ¿Quieren escuchar? ¿Me siguen? En primer lugar, en este versículo 16 que comenzamos a leer, toda escritura es inspirada por Dios. En esa frase usted tiene la respuesta a la pregunta, ¿por qué la Biblia es distinto a todos los libros? Porque la Biblia no tiene su origen en ningún ser humano, sino en Dios. Yo hace poquitos días que estuve en Argentina, compré una colección de 4 volúmenes gruesos de la historia de nuestro país. El doctor Levene, que es un excelente historiador y escribió una historia atractiva, dinámica, que prácticamente se lee como si fuera una novela, hizo una obra magistral. Y ciertamente es una obra notable, da gusto leer la historia de mi país con ese autor. Y es un libro útil y bueno, pero es un libro humano. Cuenta la historia de Argentina, cuenta la historia en este nivel. Nos puede enseñar algunos principios de vida, pero es un libro limitado, fue escrito por un ser humano como ustedes y como yo. La Biblia no es un buen libro. La Biblia es un libro que está por sobre todo lo que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué? Porque es un libro viviente, es un libro que tiene la mano de Dios y es un libro que transforma a todos los que hacen el propósito de leerle. La historia de Argentina, la historia de América, el conocimiento de la ciencia, de las matemáticas, de la biología, es algo que me educa para funcionar en esta vida. La Biblia me educa para esta vida, para vivir bien, porque es el manual del fabricante y me prepara para la eternidad cuando tenga que vivir en la presencia de Dios. La Biblia es un libro totalmente distinto. Y acá San Pablo dice que es un libro que ha sido inspirado por Dios. Esto es uno de los milagros más grandes que tiene la Biblia. La palabra inspirar significa como un viento que sopla las velas de una embarcación de aquel entonces. Y al soplar el viento, las velas impulsaba la embarcación hacia adelante. Lo que estaba diciendo el apóstol es esto, que es uno de los milagros más grandes la Biblia, porque mientras fue plasmada, como los chicos nos recordaban hoy, por 40 autores diferentes que vivieron desde el 1500 hasta el año 100 después de Cristo, todos ellos sin cambiar su personalidad y sin elegir ellos las palabras mientras que las elegían, el Espíritu de Dios sopló sobre ellos para que aquello que escribían fuera la revelación completa de Dios. Es un milagro. De la misma manera que un día el Espíritu Santo descendió sobre el vientre de María y allí en silencio gestó al Hijo de Dios. Así también la Biblia fue gestada. Estoy seguro que el Señor Jesús habrá tenido el color de piel de sus padres, de su madre o de su padre, habrá llevado el color de ojos de ellos, el estilo de pelo, no sé. Pero mientras era humano 100%, también era divino 100%. Y la Biblia es exactamente igual. Ha sido escrita por hombres cuya mano fue guiada por el Espíritu de Dios. Y nos dice Pablo que toda la Escritura es inspirada. Noten bien, esto a ustedes es lo que nos da la confianza absoluta de este libro. Al saber que desde el primer versículo en Génesis capítulo 1 hasta el último versículo en el Apocalipsis que termina con un gran amén, todas las palabras de este libro son inspiradas por Dios. Esto es importante que lo recuerde, porque a lo largo de los siglos distintos genios han querido levantar contra la sabiduría infinita de la Biblia. Es decir, la arqueología no dice nada de Moisés. Y lo otro no dice nada. Y se han querido decir que la Biblia, y siempre la historia, la arqueología, la ciencia, ha terminado teniendo que darle siempre la razón a la Biblia. Porque esta Biblia fue escrita por el mejor historiador, el mejor arqueólogo, el mejor científico, el mejor de todo. Es el Dios de recursos infinitos que ha creado el universo. Por lo tanto, ustedes y yo no venimos a este libro como es un libro más. A este libro venimos con una actitud diferente. Ahora, San Pablo dice algo más.
Habiéndole recordado que la Escritura es de origen divino y por lo tanto infalible, sin errores, completa, le dice, recuerda que este libro ha sido dado por 4 propósitos. ¿Cuáles son ellos? Véalo. Marque cada una de sus palabras. Nos dice que fue dado para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Se va a acordar? En primer lugar, nos dice que la Biblia fue dada para nuestra enseñanza. Hace un rato les dije que un libro de historia puede ser excelente, pero no es un libro tan importante a diferencia con la Biblia. ¿Por qué? Porque como los chicos nos enseñaron esta mañana, la Biblia ha sido dada para darnos a conocer al ser de Dios. En la Biblia encontramos al Dios verdadero. En la Biblia encontramos la cara completa de Dios. Ustedes y yo, mirando la naturaleza, podemos ver algo de las perfecciones del Creador. Ustedes podemos ver que Dios tiene poder infinito para crear las galaxias y poner la belleza en una flor que realmente nos deslumbra. Pero la naturaleza, mientras nos muestra la grandeza de Dios, la naturaleza no tiene misericordia. Si en el día de hoy un ciego se acerca a un abismo, se va a ir de cabeza al abismo y va a perder su vida, porque la ley de gravedad no tiene misericordia. Pero cuando ustedes y yo venimos a las páginas de la Biblia, ¿qué encontramos? El conocimiento principal de quién es Dios y cómo es Dios. Y que ese Dios no solamente tiene poder infinito, sino que también es amor infinito y se encarnó en la persona del Señor Jesucristo para venir a este mundo para ser nuestro Salvador. La Biblia tiene el conocimiento fundamental para la raza humana. Hay gente que lee y lee y lee. Y como voy a decir 1.000.000 de veces, conozco tantos seres humanos que tienen la cabeza llena de pajaritos. Si usted lee el National Enquirer, usted pertenece a los que tienen la cabeza llena de pajaritos. Si usted lee la metafísica, tiene la cabeza llena de pajaritos. Vean ustedes, la persona que no conoce la Biblia se abre a cualquier tipo de enseñanza falsa y de distorsiones. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Que estos predators que andan buscando a quién engañar, a quienes se llevan a las mujercillas, que estudian y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes son esas mujercillas en el día de hoy? Las que pasan todo el día mirando la telenovela. Usted mire la telenovela y cualquiera lo va a llevar a donde quiera. Porque su mente va a estar programada ¿para qué? Para ser una esposa infiel, para estar dominada por la avaricia, para buscar lo más bajo, lo más sucio, lo más degradado. Y va a vivir una vida horrible donde todos no lo van a querer y donde todos lo van a despreciar. Así es el ser humano sin Dios. Dice la palabra de Dios que el ser humano fundamental, el problema que tiene es la mente oscurecida, lo cual lo lleva a la dureza de corazón. El ser humano tiene la mente oscurecida por Satanás y eso lo lleva a un corazón duro, lo cual lo lleva a más ignorancia y a más dureza. Y a contradicción con todo eso, la Biblia nos muestra al Creador del universo, al Dios verdadero. La Biblia nos enseña cómo vivir en este mundo para agradar a Dios. La Biblia nos enseña quién es el buen esposo cristiano y quién es la buena esposa cristiana. La Biblia nos enseña cómo criar a los hijos, cómo se debe para agradar a Dios y ser de mayor bendición para ellos. La Biblia nos muestra cómo un empleador cristiano debe conducirse, cómo un empleado cristiano debe conducirse. La Biblia es el manual de la vida, lo vuelvo a decir una vez más. La persona que tanto más lo conoce, tanto más feliz vive. Porque hemos sido creados para caminar de acuerdo al camino de Dios, no en contramano. Hace un tiempo atrás ustedes escucharon las noticias de una chica, de tantas vivas que hay en este siglo, que son las que se llevan los aplausos de los compañeros. Borracho, un viernes a la noche, se metió a contramano en el freeway y lógicamente 10 inocentes pagaron con la vida. Y esa es la gente que la sociedad valora en el día de hoy. Esos son los meros meros. Viven a contramano de Dios y sus vidas son un fracaso completo y luego terminan donde terminan. Y después dicen, ay, oremos, pastor, para que Dios salve su alma. Usted no me venga a pedir esas cosas a mí.
Si usted no salvó su alma durante su vida, no me venga a buscar a mí, porque no hay ningún pastor ni religión que tenga poder para salvar a nadie cuando usted no quiso ser salvo. La Biblia nos enseña el camino a Dios, nos enseña el camino de las oportunidades, nos enseña a vivir bien. Es por eso que nos enseña. La persona que lee la Biblia no va a ser confundido ni por sectas ni por enseñanzas raras. Va a vivir una vida correcta. Va a aprender lo que no debe meterse en decisiones extrañas ni en sociedades espurias. La persona que conoce la Biblia vive de otra manera. Vive en otro nivel y la gente de afuera lo mira y lo envidian y no saben por qué le va bien. Y son un recordatorio del fracaso que los demás tienen y dicen, ¡ay, yo te odio y te voy a destruir! Qué triste, ¿no? La Biblia fue dada para todos y está al alcance de todos. Es nuestra gran oportunidad leerla, aprenderla, memorizarla, ponerla en práctica. Y entonces vamos a vivir vidas que glorifiquen a Dios y sean caracterizadas por su bendición y su paz. Pero nos dice que también fue dada ¿para qué? Para reprendernos. A esto a usted no le gusta. Un día una señora viene y me dice, pastor, yo leo la Biblia y no la entiendo. Y yo le contesté con esa humildad tan mía, mi problema no es que yo leo la Biblia y no la entiendo. El problema es que yo leo, la entiendo, pero no me gusta lo que dice. Ese es su caso, señora, ese es su caso, señor. La Biblia es un espejo que nos muestra nuestro problema fundamental. Por eso tanta gente cuando escucha la Biblia rompe el termómetro porque dicen, ¡ah! Tengo fiebre, rompamos el termómetro. Desde el día que Adán pecó, desde ese día nadie quiere escuchar la voz de Dios. La persona que escucha la Biblia por primera vez corre y se esconde al igual que nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque la Biblia nos recuerda nuestro error, nuestro pecado, nuestros yerros. Nos recuerda que a los ojos del Dios Santo nuestra vida es una sombra, es un desastre completo. Que no pasamos su examen, vamos a ser reprobados. Que hay un destino eterno que nos aguarda que no es muy agradable. Es por eso que la Biblia nos muestra, nos redarguye. Nos quiere decir que nos reprende, no solamente que nos señala que hay un mal, sino que señala el mal específico. Y eso es lo que el ser humano no quiere. Y tantas veces a mí como pastor me toca hacer esa tarea que a nadie le gusta. En el próximo capítulo Pablo le va a decir a Timoteo, cuando prediques la palabra, Timoteo, reprende. Yo esta mañana predico y digo, el pecado está mal. Y todos dicen, amén, pastor, amén. Amén, amén. Todos sabemos que el pecado está mal. Pero es cuando nos empiezan a poner el dedo en la llaga que ahí empezamos a saltar. Mientras yo hable que todos somos hermanos y todos somos pecadores, ningún problema. Un día el pastor en una de nuestras ciudades llegó a la iglesia, empezó a recorrer las casas de los hermanos y varios de ellos trabajaban en el ferrocarril nacional. Y se dio cuenta que los hermanos tenían muchas cosas que se habían traído del ferrocarril del Estado. Habían construido anexos, una cocina nueva en el patio, había cosas. Y recorría y veía que todos trabajaban en el ferrocarril y todos del ferrocarril traían materia prima para hacer las modificaciones. Entonces dijo, uy, me parece que acá hay un problema con el robo. Entonces, el domingo siguiente dijo, bueno, voy a predicar sobre el robo. Y entonces predicó, vamos a estudiar, hermanos, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos recuerdan, no robarás. El robo está mal, hermanos. El cristiano no debe robar. Terminó el culto, todos los hermanos salieron, le dieron la mano, felicitaciones, pastor. Qué lindo sermón que nos predicó hoy. Y el pastor se quedó preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo conexión? ¿Por qué no hubo? Yo hablé del robo y no les cayó el 5 de que les estaba hablando a ellos y lo del ferrocarril. Entonces el domingo siguiente volvió a la carga y dijo, voy a hablar una vez más del problema del robo. Y esta vuelta fue bien específico y dijo, hermanos, robar está mal delante de Dios. Y eso incluye robar al ferrocarril del Estado. Ese día nadie lo saludó a la salida.
El lunes se juntaron los diáconos y le dijeron, pastor, usted no ha sido llamado por Dios para esta congregación, y lo echaron. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos reprende, nos muestra y a nosotros no nos gusta. Tanta gente tengo que viene a esta iglesia y nos dice, ustedes hacen cosas que yo no entiendo y no estoy de acuerdo. Dígame usted, sabiondo, ¿en qué está basado para decirme que no está de acuerdo? Yo estoy sometido a este libro. Yo opero de acuerdo a este libro. ¿Y usted conoce este libro? ¿Puede repetir de memoria como los niños estos 66 libros? Si usted no puede repetir de memoria ni siquiera los libros, sería mejor que muestre que es una persona sabia y se calle la boca. Y venga con actitud de humildad a preguntar de los que saben, porque es para su bien. No lo olvide nunca. Si a usted lo que hacemos le ofende, desoféndase, por favor. Porque detrás de la mano está Satanás que lo quiere destruir para que no venga el conocimiento de la verdad. Nosotros acá estamos sometidos a la Biblia. Usted tiene un problema con la Biblia, no conmigo. Cuando usted dice no me gusta, la Biblia tiene razón, porque la Biblia nos redarguye, nos reprende, nos muestra el error. Y los seres humanos, lo último que vamos a hacer es reconocer nuestro error y pedir perdón. Pero en este caso no se trata de pedirme perdón a mí, sino ¿a quién? Al Creador que nos ha dado la vida y nos dice por dónde debemos caminar de una manera que le agrade a Él. Pero la Biblia nos dice algo más, cumple un tercer efecto, que es corregir. Ustedes y yo cuando venimos a Cristo encontramos que nuestra vida parece una planta de esas que toda torcida. Si ustedes tienen una planta torcida, vieron que cualquiera que sabe un poquito de estas cosas viene y le pone un palo a ver si la logra enderezar. Eso es corregir. Y la Biblia lo que quiere hacer es corregir nuestros malos hábitos. Es cambiarnos el programa destructivo de la computadora para ponernos un programa nuevo para vivir una vida diferente. La Biblia nos enseña a dejar los errores del pasado para aceptar la verdad de Dios y vivir bajo su bendición. Nos enseña a dejar hábitos destructivos para adoptar hábitos que construyan y que bendigan. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Recuerdas tu vocabulario, hermano? Eras un digno hincha de los equipos de fútbol cuando ibas a la cancha, ¿eh? Allí sí que bendecías con toda la riqueza del vocabulario hispano. ¿Te acuerdas? Y luego llegabas a tu casa y bendecías a tu familia con las mismas palabras. Con razón que tus hijos te odian y te desprecian. Oh, claro. Qué lindo. Así es nuestro pueblo latinoamericano. Criado en la ceguera y en la ignorancia porque nos escondieron la Biblia. Y pensamos, mi vida está bien, yo no necesito de Dios. No necesitas de Dios. ¿Cómo te gusta vivir mal, Pero la Biblia cuando viene a nuestras vidas nos corrige, nos cambia, nos transforma. Nos enseña que hay una manera de hablar y hay otra manera de hablar. Y que hay una manera de actuar y otra manera de actuar. Y la Biblia nos dice, tomen este camino, vayan por aquí, hagan esto, no hagan aquello. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos para educar a una sociedad igual a la hispana. Una sociedad criada en la idolatría que hacían atrocidades de todo tipo. Y el Evangelio cambió a las naciones con este mensaje poderoso. Los cristianos comenzaron a mostrar lo que verdaderamente es un cristiano. Alguien que vive como Jesús porque ha escuchado la voz de Dios, ha obedecido su palabra y se comporta de un modo totalmente distinto al resto de la sociedad. Si a la sociedad no le gusta, too bad por la sociedad. Pero nuestra vista está puesta en Dios, en su palabra y así nos conducimos. Uno de los versículos que más me impresiona en la Biblia, lo he citado muchas veces. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido de cosas que venían, construyó un arca con la cual salvar a su familia. Oye, en los días de Noé la sociedad era políticamente correcta. Se reían de Noé cuando les dijo que el juicio de Dios venía. Cuando les dijo que iba a venir un diluvio, se reían. Cuando dijo que iban a perecer ahogados, se reían. ¿Dónde está la prueba científica, Noé? El reporte meteorológico no dice nada. Y en el día de hoy es exactamente igual. Tantas veces lo he dicho desde este púlpito. Si en los días de Noé
alguien hubiera ofrecido el arca en subasta pública 1 minuto antes del diluvio, nadie lo hubiera comprado, ni para hacer un asado, ni para hacer leña. Esa arca no valía nada. Pero 2 minutos después que vino el diluvio, todo el oro del mundo no podría haber comprado ese arca. En el día de hoy hay muchas personas que se burlan de la Biblia del nombre de Jesús, porque estamos antes del diluvio, porque la gracia de Dios les mantiene todavía. Pero va a llegar el día que todo el oro del mundo no te va a alcanzar para comprar el perdón que hoy desprecias. No lo olvides, no lo olvides, es para tu bien. Pero la Biblia dice algo más, que no solamente nos instruye para la justicia, nos educa, nos corrige, sino que también nos instruye en justicia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la Biblia no solamente nos quiere enseñar a vivir distintos, sino a formar hábitos distintos. Por ejemplo, yo aprendí a andar en bicicleta cuando tenía 10 años. Y durante los próximos 5 años, iba para arriba y para abajo con mi bicicleta. Todo lo que no hacía con esa bicicleta. Era un artista con esa bicicleta. Pero después llegué a los 16, por ahí ya me puse sofisticado como buen adolescente. ¿Y cómo voy a andar con una bicicleta? No, por favor, ahora a la escuela había que ir de otra manera. Así que abandoné la bicicleta. Y la dejé abandonada por más de 25 años, casi 30 años. Hasta que nació Christopher. Y entonces un día con Francia dijimos, qué lindo sería sacar a Christopher en una bicicleta para andar acá por el barrio. Compré una bicicleta nueva, una belleza de bicicleta. Y la pregunta es esta, ¿tuve que aprender a andar en bicicleta de nuevo? No es cierto. Me subí y salí andando. ¿Por qué? Porque lo que había hecho de instrucción y de hábito cuando era joven, 30 años más tarde el cerebro ya estaba programado. ¿Para qué? Para funcionar de acuerdo a lo que yo lo había programado. Así es la Biblia. Cuando tú y yo la leemos en forma consistente, dentro nuestro se comienza a programar la mente para hacer un tipo de camino y un tipo de decisiones. A ti te viene un amigo a decir, ¿por qué no formamos una sociedad? Mirá qué negocio. Y tú le dices, no, querido, gracias. Yo no entro en sociedades con gente que no comparte mi fe. Alguien viene y te dice, ay, señorita hermosa, yo soy el gavilán, el galán, el señor de los cielos. Ajá, dame tu vida a mí. Y tú le dices, no, tú no compartes mi fe, yo no me puedo casar contigo, ni sueñes. Así es la Biblia. Nos da poder para vivir, para hacer decisiones que nadie quiere hacer. Y no tenemos que andar dependiendo de nadie, porque la Biblia nos da una sabiduría que es superior a la del mejor consejero. Cuando llegué acá, años atrás, encontré una señora que todas sus decisiones las hacía basadas en un profeta. Y todas las decisiones que hacía eran basadas en el profeta. Y a todas partes iba a verlo al profeta. Al final, todas las decisiones que hice fueron unas peores que la otra. Si tú no conoces este libro, tus decisiones te van a traer a un caos completo. Tú eliges. La Biblia dice, fue entregada para darnos un poder para vivir, para hacer decisiones correctas. Y la Biblia entonces nos recuerda a Pablo. Es un libro distinto porque tiene su origen en Dios. Fue dado para enseñarnos el camino a la vida, fue dada para corregirnos, redarguirnos, reprendernos, para que tengamos buenos hábitos. ¿Y cómo concluye el apóstol Pablo? Concluye diciendo, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. El propósito final por el cual Dios nos entregó la Biblia es para que tu vida y mi vida sean agradables a Dios. Si tu vida no es agradable a Dios, por más que tengas la fama de los de Hollywood y la plata de Bill Gates y el retirement plan de los congresistas americanos, no te vale de nada. Porque si pierdes el alma, lo perdiste todo. Y Dios juzga nuestra alma. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice aquí, para que el hombre, la mujer de Dios,
esté equipado para toda buena obra. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Puedo saber? Personas que han comprendido que lo mejor que tenemos en esta vida es vivir una vida que sea agradable al Padre. Una vida que Dios pueda utilizar para sus propósitos. Una vida que sea un canal de bendición y que un día en reconocimiento al servicio que hemos dado al Señor, Él en la gloria nos entregue la recompensa que este mundo jamás nos podrá dar. Ahora noten bien, mis hermanos, porque la pregunta es esta: ¿tú quieres ser un vaso de gloria para Dios? ¿Un vaso de honra? Timoteo, Pablo en el capítulo anterior que estuvimos leyendo, le dice: pero en una casa hay vasos para usos honrosos y vasos para usos deshonrosos. Le dice: hay vasos de oro y de plata para usos honrosos y vasos de madera para usos... La pregunta es esta: ¿tú quieres ser un vaso de honra para el Señor? Mira, cuando Cristo viene a tu vida, Él quiere llenarte a ti con su gloria. Él quiere llevarte realmente en cumplimiento de aquella promesa que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si una persona es llamada a servir en el gabinete del presidente, es un gran honor. Pero el santo más humilde que ha sido llamado por Dios tiene una misión mucho más gloriosa y valiosa que el mejor de los ministros. Ahora, mi hermano, este es el desafío para ti en esta mañana. Cada persona, ustedes y yo, dice San Pablo, que somos como un vaso. Ahora, tú tienes un alma infinita. Y tú a Dios con tu vida le ofreces algo para que Él llene. Creo que hay personas que le ofrecen a Dios un dedal. ¿Saben lo que es un dedal, no es cierto? Eso que usan las mujeres para coser y empujar la aguja. Y le dicen: Señor, llena este vasito miserable. Y Dios te llena lo que tú le das. Luego vienen otros hermanos que le dicen: Señor, llena esta copa que está más linda. Y el Señor te llena todo esto. Y si pudiera utilizar en una de estas canastas, hay otros que le dicen: Señor, llena todo esto. Y el Señor te llena todo esto. Lo que quiero decir es esto: que Dios no tiene límites en las bendiciones. Pero somos tú y yo los que le damos a Él la oportunidad de llenarnos cada vez más o dejarnos siempre con una cosita chiquitita. Mis hermanos, tú te conformas con la garúa. Yo quiero la lluvia completa. Dios a través de su palabra nos está diciendo: la Biblia nos fue dada para que tú y yo estemos equipados, preparados para toda buena obra. Esas buenas obras son el servicio para Dios. ¿Dónde? En tu hogar primero, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, en donde sea. Es el privilegio más grande que tenemos. Ahora, reconozco que es un proceso de crecimiento. Como siempre les digo a todos los que me quieran escuchar: tú quieres ser un instrumento útil en las manos de Dios. Lee la Biblia, estudia la Biblia, profundiza la Biblia, escudriña la Biblia, memoriza la Biblia. Porque en la medida que lo hagas, el Espíritu Santo va a poner poder en tus palabras para ser de bendición. Nunca lo olvides. Y uno al finalizar este tema tiene que decir: Señor, ¿para qué nos fue dada la Biblia? Para conocerte a ti. Para vivir vidas que te agraden, para vivir vidas útiles en tus manos. Y es por eso que concluyo diciendo: mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿tienes una Biblia? Si no tienes, compra una. Comienza a leerla, comienza a buscar el camino de la luz y la verdad para vivir una vida que agrade a Dios. ¿Tienes una Biblia? Léela, mi hermano. Busca un momento para leer tu Biblia, para escuchar la voz de Dios, para que Dios te hable y te cambie. Medita la palabra de Dios porque fue dada para tu instrucción y nuestra inspiración y nuestra bendición. Memoriza la Biblia porque es lo que le va a dar el poder al Espíritu para guiarte en las decisiones del diario vivir. Y quisiera concluir dejándoles a ustedes, los creyentes, un desafío y una oración que quisiera
que hagamos aquí en comunidad como iglesia. Busquen el libro de Amós, capítulo 8. Van a tener que hacer una excavación arqueológica los que no han memorizado la Biblia, los libros. Los chicos que la memorizaron lo van a encontrar así rapidito. Pero acá hay una promesa de Dios que quisiera que oremos en este día para que se cumpla. Es una promesa que está escondida en uno de estos libros que habitualmente no se lee. Pero es una palabra que tiene mucha relevancia para ustedes y para mí que vivimos en esta Norteamérica del siglo XXI. ¿Lo tienen todos? Amós capítulo 8. Ahí el pastor los puso a todos en un aprieto ahora. Dice así la palabra del Señor. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Marque, hermano. Esos días han llegado. Esos días están con nosotros. En este día en Norteamérica no hace falta buscar pan. Estamos llenos de hot dogs, pupusas, tacos, pizza, burgers, comida barata, chatarra y gruesa y cara. Estamos hasta aquí de comida. A veces me pregunto, le preguntan a los muchachos que trabajan en restaurantes, todas las noches en Norteamérica, en este país, se echan a la basura de los restaurantes cuántas toneladas de comida podrían acabar con el problema del hambre en toda Latinoamérica. Somos una sociedad hastiada de comida y de Pepsi, de bebida y de toda la porquería que tomamos. Disculpen el término, porque son bebidas destructivas para nuestra salud. ¿Y qué nos falta? Hambre de la palabra. Yo ofrezco un estudio bíblico, nadie prende. Una minoría. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde hemos descendido al nivel de la bestia. Y ustedes y yo, si Dios no nos despierta el espíritu, no vamos a dar con Él jamás. Porque esa capacidad nos ha sido quitada por el enemigo. Hermanos, en este día les digo, oremos para que Dios cumpla esta promesa y haya hambre de su palabra en su vida, en la mía y en la de todas las iglesias. En el día de hoy estamos llenos de enseñanzas falsas, de cosas que no llevan a ningún camino verdadero. Ustedes y yo tenemos que luchar, tenemos que encontrar la verdad. La verdad no le va a alcanzar así nomás, usted la tiene que buscar. Y si no satura su mente con la palabra de Dios, va a ser presa muy fácil del error. En el día de hoy, mientras concluyo, les digo, estamos viviendo en días únicos, trascendentes, diferentes, días decisivos. La tormenta final se viene. El día de nuestra decisión será probado. Lo que hemos creído será examinado ese día. Si tú y yo le hacemos caso a la palabra de Dios y la obedecemos, seremos recibidos en la presencia del Rey con gran regocijo, con gran recompensa. A ese día vamos. Mientras tanto, mientras ese día llega, hay un mapa que nos ha dejado Dios para el futuro. Nos ha dejado un plan para vivir. Es su bendita palabra. En el día de hoy ustedes y yo podemos abrazarla, comenzar a estudiarla, pedirle al Señor, háblame Señor, revélate a mí, guíame. Y créeme que la vida que el Señor nos dará será de una calidad y de un brillo y de un fulgor que la mente oscurecida por el pecado jamás puede concebir e imaginar posible. Hay gente que nos tiene lástima a los evangélicos. No nos tengas lástima. Nosotros te tenemos lástima a ti que estás en el error. La Biblia es un libro completamente distinto. Es la palabra viva de Dios. Es la palabra eficaz que penetra hasta el corazón. Es la palabra que transforma. Es la palabra que da vista a los ciegos y abre la cárcel a los oprimidos. Es la palabra del Dios vivo. Él está aquí y está golpeando la puerta de tu corazón para que le abras. ¡Háblale a Dios! Esta es tu hora. Esta es nuestra mejor hora.
Mientras tengamos la Biblia, hay esperanza para el más perdido, para la humanidad más corrupta. Porque mientras tengamos la Biblia y Dios nos dé su misericordia, entonces todo es posible. Demos gracias a Dios por este libro bendito y honremos a Dios leyéndole todos los días y obedeciendo sus preceptos. Vamos a ponernos de pie para orar.